que no pensaba, vamos, yo no estaba en mi cabeza ser el candidato o el cabeza de lista del PSOE. Me lo dijeron muy pocos días antes de realmente de hacerse oficial. Me lo pidió mi secretario general y me lo dijo cuando ya lo había hablado, también se había consensuado con el regional, es decir, con María Jesús Montero, que había visto con buenos ojos, había visto bien que yo liderara la candidatura. Es decir, sorpresa, sincera no fue, es verdad que no me lo esperaba, pero bueno, sabemos que en política cuando uno ocupa ciertas posiciones en lo orgánico, pues te pueden llevar a ocupar luego alguna buena posición en alguna lista. De todas maneras es cierto y por eso quizá que es la primera vez que un secretario de organización encabeza la lista al Parlamento andaluz. Es algo que no se había dado en el PSOE, por eso no pensaba tampoco que podía darse este caso. Y la verdad es que lo recibí, no dije que no, dije que sí automáticamente, además de con agrado, sinceramente con mucha responsabilidad, pensando en algo que cuando uno toma la decisión de ser o de participar en una lista, da igual que sea el Parlamento Europeo, en unas municipales, en una lista representando al Partido Socialista, pueden dar lo que mejor puede uno dar de sí, que es trabajo y esfuerzo. Yo creo que, aunque pueda estar feo que lo diga uno mismo, tendré muchos fallos, seguro, porque perfectos no somos, pero la de trabajo seguro que sí que la tengo. Es decir, estoy acostumbrado a echarle horas tanto a un ayuntamiento, en los sitios donde he estado destinado, sin problema, y además es algo que realmente me gusta, y cuando uno trabaja en algo que le gusta, trabaja y rinde más. De hecho, la siguiente pregunta iba también por ahí, porque tu trayectoria política nace en Juventud Socialista, luego como alcalde del bonito pueblo de Terque. ¿Qué te ha enseñado gobernar un pueblo pequeño para ahora dar el salto a una política regional? Pues yo nunca creo que he cambiado mi actitud con respecto a la posición que he ido ocupando. Porque si yo dijera que, por ejemplo, siendo alcalde de Terque me ha enseñado el mejor contacto con el ciudadano o ciudadana, digo que mentiría, porque yo creo que es algo que te tiene que salir espontáneamente de manera natural cuando uno convive en un pueblo. Es decir, yo ya había sido concejal y participaba incluso antes de ser concejal y siendo concejal en la misma actividad. Yo nunca he dejado de hacer las cosas que normalmente hago, igual que hoy día intento, en medida que me lo permite la agenda, no dejar de hacer las cosas que he hecho toda mi vida porque la he hecho porque quiero y porque me gusta, ¿no? En relación a participar en las actividades de mi pueblo, pero sí que te enseña el ser alcalde, te enseña, para empezar, porque he tenido mucha gente detrás, un buen equipo, no solo un pueblo detrás, que también, que es de algo que me siento orgulloso, sino mucha gente que me ha ayudado, pues, a muchas veces a tener calma, a pensar bien las cosas y a tener, pues, esa sensatez que es necesaria para tomar ciertas decisiones. Eso creo que esa madurez te la da la alcaldía, porque cuando uno es concejal, es verdad que llevas un área, pero cuando eres el alcalde, cualquier persona te toca o te llama y te cuenta sus problemas. Ya no tienes un área, sino tienes muchas áreas. Y luego el contacto igual con el resto de administraciones, que yo también lo mantenía cuando era concejal, pero la puerta te la abre realmente ser alcalde. Entonces, esa forma institucional de trato con el resto de entidades y de instituciones, y también el trato más abierto, y yo creo que la gente de mi pueblo ha podido sentir que daba igual que fuese concejal, alcalde, diputado provincial o coordinador de la delegación de gobierno o mañana cuando sea parlamentario, pues es que voy a ser la misma persona. Yeah. Entrando de lleno en el tema de las elecciones, el PSOE ha tenido una renovación importante para esta candidatura. ¿Qué errores crees que ha cometido estos últimos 8 años, para también intentar dar este cambio al partido para afrontar estas elecciones? Bueno, creo, en primer lugar, que cualquier dirección que hay en el partido, al final ha sido elegida por los y las militantes, y que intenta hacer lo mejor para que el partido funcione y para que el partido escale posiciones.
porque además esa es una de sus objetivos y de las funciones que tiene. Es verdad que yo he estado también al margen durante un tiempo. Sabéis que he estado 2 años y medio en Madrid, y aunque no he desconectado del todo, pero sí es verdad que estuve un poco más desconectado de la vida política almeriense. No sé si ha habido errores o no, lo que sí es cierto es que los resultados son los que son y no el acompañado, por lo cual sí es verdad que consideramos importante hacer un tipo de cambio. Que funcione o no funcione, lo veremos. Los cambios, es verdad que cuando se intenta cambiar las formas de trabajar, las listas y todo esto, es algo que no se va a ver, como digo yo, a corto plazo. Es decir, los resultados del trabajo en un ayuntamiento pasa igual. Es decir, los resultados del trabajo muchas veces son a largo plazo, ¿no? Yo he tenido beneficios de mi antecesor, de mi alcalde anterior. He disfrutado, ¿no?, cosas que ya había gestionado él, como mi alcalde actual habrá disfrutado de cosas que he gestionado yo, y el que venga disfrutará cosas que ha gestionado el que había. Pues esto más o menos igual. Es decir, es verdad que ha habido un cambio de decisión en la forma de gestionar el partido, que no solo va en persona, sino va en otras fórmulas de trabajo, y que esperemos que vaya dando resultados poco a poco. Es decir, hay que introducirse otra vez en la sociedad almeriense. Hemos ido reduciendo muchos municipios donde gobernábamos y hemos dejado de gobernar. Y si algo es muy importante para cualquier partido político, realmente es eso. La base, creo que municipal, es de lo más importante que pueda tener un partido político. Esa base ayuda mucho a mejorar los resultados en las campañas y en las elecciones, y elegir muy bien esas bases y esa red de gente que nos pueda representar con la mayor dignidad y honradez también. Porque en esa lista que se ha confeccionado hay perfiles jóvenes, hay alcaldes, hay profesores sanitarios, hay incluso antiguos consejeros, y por ejemplo también están Fátima Herrero y Rodrigo Sánchez, que son quizás los nombres que más llaman, ¿no? ¿Qué pueden aportar esas dos personas y la confección de esa lista, cómo se ha llevado a cabo? ¿Por qué criterios se han llevado a cabo para...? Pues los criterios, nosotros llevamos la dirección del partido pues 1 año y un poquito, ¿no? En marzo-abril hicimos el año que llegamos a la dirección del partido, y una de las ideas del secretario general, para empezar, ha sido conocer la provincia más allá. Sabéis que al final, con su cargo de su delegado del gobierno, pues se ha pateado la provincia de Almería un montón de veces, pero también es muy bueno abrir los ojos y la vista a más gente aparte de la que nos conocemos ya. Así que yo ya soy, aunque no lo parezca, pues viejo conocido. Y es muy importante para que exista una renovación, que existan nuevas incorporaciones. Eso es fundamental. Entonces, yo creo que esa apertura de visión y de no tener miedo a gente que hasta que te llega a sorprender, y que yendo en la lista nos sigue sorprendiendo día a día. Yo muchas veces digo, incluso algunos de mis compañeros y compañeras me podrían sustituir perfectamente en ser candidato o candidata al Parlamento de Andalucía. Y hay una cosa que es evidente, y uno es, quería la mezcla, efectivamente, de lo que acabas de decir, tanto de profesionales, de funcionarios y no funcionarios, de lo público y lo privado, que represente también pues muchas edades diferentes, pero también que represente a la provincia. Está sectorizado desde por zona, es decir, más o menos es imposible que haya 103, somos 12 personas las que componemos la lista, más 4 suplentes. Es verdad que en los partidos políticos se le da mucha importancia a quien cierra la lista, ¿no?, y a los suplentes, que es como algo honorífico. Es decir, nosotros tenemos 2 alcaldes y 2 alcaldesas que son los suplentes de la lista, y luego pues que está territorializado. Eso también es algo que era bastante importante. Y creo que eso, que cuando nos centramos, pues los 3 primeros, me dicen Fátima, que es más conocida, y Rodrigo, pues precisamente la experiencia, a veces también un paso importante en el conocimiento de las instituciones, que no es necesario, pero importante, porque llegar al Parlamento de Andalucía ya conociendo la institución, pues facilita mucho también el trabajo. En el caso de Fátima, pues yo creo que es una mujer, que es una profesional del derecho,
que para quien no lo sepa, pues Fátima, antes de ser la portavoz o concejal en el Ayuntamiento de Almería, ella se dedica, tiene un despacho, se ha dedicado a la abogacía, un profesor liberal, con mucha capacidad de trabajo y creo que, vamos, la elección de Fátima creo que es muy buena suma mucho para la candidatura, pero igual que la de Rodrigo, es decir, que tener, como es esta provincia, a una persona que ha sido consejero de Agricultura, con el peso que tiene la agricultura en la provincia de Almería, pues creo que también suma mucho, ¿no? Y suma mucho, pues, como digo, el resto de compañeros y compañeras, de tener gente que es profesionales de la educación o profesionales de la sanidad pública. El PP llega a estas elecciones con una mayoría absoluta en la encuesta, encuestas muy favorables. ¿Cómo afrontáis eso? ¿Hay partido? ¿Hay capacidad de remontada? Mira, que pienso, y lo pienso realmente, que al Partido Popular las elecciones, las campañas electorales no le funcionan bien nunca. Nunca, no sé lo que le pasa, que no le va bien. Y a nosotros realmente, normalmente nos funciona mejor de lo que dice la encuesta. Hay partidos, yo creo que hay mucho trabajo y mucha lucha y que cada día que pasa, pues el PP se preocupa un poquito más. Pero nosotros nos dejamos en decir lo que se decide el 17 de mayo. El 17 de mayo es una oportunidad realmente para resolver muchos problemas que han venido ellos a crearlos en 7 años y medio. Sí, la sanidad no era un problema para los almerienses hasta que ellos no han llegado al gobierno. Y eso es algo que es constatable y que no me invento yo, lo dice la estadística. Es decir, la sanidad se ha convertido en el primer problema de los andaluces y también de los almerienses. Y eso lo han creado ellos. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en el sistema público y hacemos mucho hincapié en los problemas de sanidad. Eso le iba a preguntar que quizás contra el PSOE tras 8 años de gobierno del PP. De hecho, uno de esos imagino que es ese problema sanitario, ¿no? Pues sí, es decir, es que de verdad que es como el desmantelamiento total de lo público. Es que podría poner, nosotros ya sabemos que igual que en unas entrevistas, cuando estamos en un medio de comunicación o incluso en un meeting o en una campaña, te tienes que intentar resumir todos los temas en poco y los centras pues los que los ciudadanos creemos que son más importantes para ellos y para ellas. Pero te puedo hablar de muchos sectores, muchos sectores. Si hablamos de la sanidad, es que de la sanidad llevamos hablando largo y tendido y es como yo lo traslado y se lo he dicho a ellos, no es algo que nosotros nos podamos inventar. Salid a la calle y preguntar si es verdad que es un problema o no. Yo siempre lo digo, si alguien conoce a una persona que está en una lista de espera o no. ¿Quién no tiene a algún familiar, a un vecino, a un conocido que está o esperando una prueba, esperando un diagnóstico o esperando a que lo vea un especialista? O, ¿verdad? Y eso también lo digo, que la no igualdad que hay en la atención sanitaria, dependiendo de donde uno sea, pues para mí es un problema. Es que un ciudadano de Terque tiene que ser lo mismo que un ciudadano de Lúcar, que de Vélez Rubio o que de Almería o Elegido. Sí, no puede ser que dependiendo de dónde vivas te atienda un médico o no te atienda un médico. Que no puede ser. Es que hay centros de salud y eso es una realidad porque lo hemos probado con la famosa APP 20.000 veces y hay centros de salud en esta provincia donde te la dan la cita 20 días y eso es verdad. Y eso no lo inventamos. Hay otras que te lo dan menos, sí, pero hay ciudadanos y ciudadanas de Almería que padecen tener que esperar para ser atendidos por un médico de cabecera 20 días, que no es lógico. Sí, porque cuando uno va a la atención primaria, a la medicina, mayoritariamente va por problemas leves, que son pues algo que de cura en casa. Pero es que si no te atienden a tiempo, dependiendo de lo que sea, pues se puede agravar y te puedes ver ingresado en un hospital o algo peor, ¿no? De sanidad, te puedo hablar de educación, hemos mantenido un montón de reuniones con el sistema educativo. Las quejas son enormes. La de padres y madres con niños de necesidades especiales o específicas son de verdad, hay que ser empáticos con ellos y comprenderlos. Hay necesidades que están sin cubrir, que no pasaba. Es que es inviable que no se dote de recursos suficientes a los centros para atender a los niños y niñas con necesidades específicas, o que eliminen la FP básica, o que haya padres que paguen hasta 9.000 euros por un curso, por un módulo de FP, o en una privada de Almería, si tienen suerte, o que se tenga que ir a otra comunidad, que yo conozco gente de mi pueblo, que ha tenido que matricular a su hijo
en Murcia porque no habían encontrado plazas ya ni públicas ni privadas. Hasta ahí llega el punto de la demanda que hay, que no se atiende a la demanda real de las necesidades de los niños y niñas o de los jóvenes de nuestra provincia. Eso es educación. Si hablamos de dependencia, que es otro de los hitos de los que seguimos hablando, pues ejemplo 500 días de media, que es lo que decimos, ¿no? 500 días de media de espera, el que tiene suerte. Esa es la media oficial que establece la Junta de Andalucía. Pues no llega a 480 y... ¿vale? Pero bueno, la media que ellos dan, que la dan ellos, esos datos son de 500 días. Pues todavía hay gente que muere esperando en una lista de espera 250 al mes el año pasado, o un ejemplo que siempre pongo, porque me ha pasado a mí, mi madre 2 años y medio para que concedieran un grado 2. Por eso os digo, si yo lo palpo, si yo lo vivo, que es lo que también intento que una persona pueda ver, si es que las personas que nos dedicamos a la política somos también los sufridores, y es que yo también lo sufro desde mi parte. Puedo contarte, es que puedo darte nombre y apellido de gente que conozco o de gente que ya en esta campaña incluso se acerca y te cuenta su problemática, pero de gente muy cercana a mí, de vecinos, de familia o incluso yo, que se encuentra en esa situación. Y yo siempre digo, no creo que sea yo el único que le pase. Y con ese panorama, ¿qué necesita escuchar el votante de socialistas desencantado, cuando aquí eso antes tenía mucho más presencia y más fuerza, para volver a contar con el partido y querer votarle? Yo espero que en parte, al final, cuando existe un relevo no solo de personas, sino de forma de trasladar las cosas, de hablar y de estar, pues que nos ayude un poco en eso. Es verdad que es muy difícil llegar a esa gente que se quede indecisa porque no confía o no ha confiado durante años ya en nosotros y le cuesta, pero es que yo lo que digo que debe de ser, fíjate, ya cuando he hablado antes de la empatía que hay que tener sobre estos problemas y sobre el ciudadano y ciudadana, sobre cualquier persona que lo padece, es decir, esa sensibilidad que la propia administración lleva 7 años y medio sin demostrar, porque vamos a peor, por mucho que ellos quieran, vamos a peor, y hay que salir a la calle y preguntarle, es decir, es que yo ya le pido, fíjate, que sean egoístas, y es que piensen en ello, porque lo que está pasando hoy, si se sigue agravando, pues cuando les pase en su casa, se deben de acordar lo que votaron o que no fueron a votar. Entonces, eso es lo que le digo, y a lo mejor eso es lo que más trabajo no puede costar. Por eso digo, se lo decía ayer en mi pueblo a la gente, hay que ser ya egoísta y pensar cuál es la situación que estamos padeciendo y hay que hacer la comparación. Yo lo decía, ¿esto pasaba antes? No, pasa ahora sí. Y el único partido que ahora mismo puede hacer eso realidad es el PSOE. Esa es la verdad. El único partido que puede llevar a cabo y que puede llegar a gobernar es el Partido Socialista, que es el que viene defendiendo lo público y el que se compromete a defender lo público. Y el único que tiene esa posibilidad, no hay otro. ¿Y qué medidas concretas? Porque para que la gente lo escuche, ¿qué medidas concretas aplicaríais vosotros en los primeros meses de gobierno? Si el PSOE volviese, María José Montero fuese lo presidente de Andalucía, en tema de sanidad, en tema educativo, las dos problemáticas que hemos hablado anteriormente. Pues sí, en el tema de sanidad, como María Jesús ha hecho público, es la necesidad de un plan de rescate. Porque así está la sanidad andaluza, que necesita que la rescatemos y que sea rescatada. Fíjate, esta saturación de la sanidad, el problema es que no solo la vivimos los pacientes, sino que también lo viven los propios profesionales sanitarios. Y hay 3 cuestiones, son tres pilares básicos, son más las medidas, pero 3 son las básicas. Y primero porque hay que garantizar mediante ley los derechos de los pacientes o usuarios y usuarias, como queramos llamarle. Y uno es que un médico de cabecera, la atención primaria tiene que funcionar, tiene que haber un plan para que la atención sanitaria sea entre 24 y 48 horas. Porque además tiene mucho sentido que funcione la atención sanitaria, la atención primaria. Si la inversión en la atención primaria, toda la inversión que se puede hacer en la atención primaria, reduce los costes de la sanidad. Porque todo lo que se resuelva o que se pueda resolver en casa,
abarata los costes pues, de un ingreso hospitalario. Por eso tienes que ser atendido entre 24 y 48 horas. Punto número 2 del programa, como he dicho, 3 porque son los fundamentales y básicos para resolver este problema, y es que hay que contratar a los profesionales sanitarios necesarios. Toda Andalucía son 18.000. Pues hay que contratar a 18.000 profesionales sanitarios, ni más ni menos. Todos los que sean necesarios, porque cuando, voy a decir una cosa, para que cuando se cuestionan dónde está. A mí cuando me dicen que es que no hay, yo digo, pues no sé dónde estará, porque en la privada se ve que sí, porque si no nos atienden en lo público, pero nos derivan al privado, pues se ve que todos están allí, o en Murcia, porque si a los del Levante nos los tenemos que llevar que lo atiendan en Murcia, pues se ve que en Murcia sí tiene capacidad para atender a los hospitales que no atiende Almería. Es algo extraño, ¿no? Por lo mejor hay que cambiar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, incluso dotar a los hospitales, en este caso los hospitales comarcales, de los recursos suficientes para poder hacer contratación y hacer que tengan los incentivos suficientes para que el personal quiera irse a trabajar allí. Eso es muy importante también, porque eso es lo que le está pasando al hospital de Huerca-Lovera, por ejemplo, que es muy difícil que un profesional sanitario se quiera ir a trabajar al hospital de Huerca-Lovera cuando para el refuerzo y eliminación de listas de espera manda un equipo de Torre Cárdenas o 4 y el facultativo cobra 110 euros la hora, mientras que el mismo que está haciendo también las tardes para que aliviar listas de espera, pero que es plantilla del hospital, las cobra 40, pues claro, ellos, es que te lo dicen ellos, ¿eh? Dices, pues, ¿quién se va a querer venir a trabajar aquí? Si es que es más cómodo seguir con tu nómina del hospital de Torre Cárdenas, trabajas tu semana, echas 2 días en tarde y ya que sumamos, quien quiera que haga la suma de cuánto complemento tienes por hacer tu trabajo, efectivamente, pero por desplazarte solo 2 tardes a la semana al hospital de Huerca-Lovera. Mientras los que están allí, la misma plantilla de allí, está infrafinanciada con respecto a las que vienen temporadas. Sí, que hay que ser más equitativo, eso hay que pensarlo. Habrá que premiar en un momento dado a las plantillas que están aguantando lo que están aguantando y habrá que ver qué incentivos se les da para que también quieran permanecer y se queden en ese hospital. Y no tenés que llevar, pues de vez en cuando, a gente que yo, vamos, le agradezco y se le ha de agradecer porque es un trabajo que es voluntario, el que vayan a quitarnos listas de espera. Bueno, voluntario es la opción. Luego, pues efectivamente, lo que no veo justo es que se le pague 3 veces más que a uno de los que está allí. Y básicamente eso, la otra, pues como he dicho, eliminación de las listas de espera. Es decir, las listas de espera no pueden ser interminables y no pueden ser que no sean públicas, para empezar. Porque esa publicidad hay que darla constantemente. Lo que no puede ser es que desde va a hacer un año no se haya publicado la nueva lista de espera en Almería. Sabemos que hay 100.000, que había 100.000 almerienses en una lista de espera, no sabemos cuánto hay a día de hoy. No lo sabemos porque no lo hacen público. Yo soy de los que piensa, o déjame que en este caso sea mal pensado, es decir, que si no lo han hecho público es porque a lo mejor no han ido. Y hablando de otro sector, como la agricultura, ¿qué análisis diagnóstico hace de este sector aquí en Almería? Pues mira, varios. Es decir, la agricultura tiene muchas ramas que podemos tocar. Es decir, podemos tocar la laboral, la del agua o cualquiera. Es decir, son muchas los temas que puede abarcar el tema de agricultura de Almería. Mira, estuvimos en Expo Levante y la sensación siempre es que por la agricultura almeriense va bien, ¿no? Funciona, es uno de los motores más importantes de la economía de la provincia de Almería. Eso uno, pero voy a hacer 2 reflexiones sencillamente en el tema. Y es, uno, el tema del agua, que siempre es muy polémico, se está jugando siempre como una lucha de partido, el tema o la solución del agua, algo que particularmente me da a veces rabia o más o menos rabia, sencillamente cuando se miente. Es decir, los agricultores almerienses saben quién hizo la desaladora en esta provincia. Los agricultores almerienses saben quién se opuso al plan hidrográfico que permitía la desaladora en esta provincia. Es verdad que hace falta mejorarlas y hace falta, bueno, algunas nuevas más y alguna ampliación. ¿Por qué? Porque algo que tiene que hacer el gobierno, en este caso, que es la parte que compete al gobierno estatal, es con una provincia como Almería, pues tan fácil
tan fácil como dar solución. Bueno, no es fácil, pero digo, la solución es que un agricultor o una agricultora, aunque sean menos, pero también mujer agricultora, que no tengan que mirar al cielo para saber si hay agua o no hay agua. Esa es la realidad. Nosotros no podemos estar esperando a que llueva o no llueva para que el campo almeriense tenga agua, con las previsiones que tenemos, pero ya no aquí, sino en España. Y lo fácil, pues estaba claro que era una apuesta que se ha demostrado que ha sido una de las soluciones, la apuesta por las desaladoras. Las desaladoras, por un lado, el envasamiento de agua por otro, y el abaratamiento del coste y precio del agua también. Son dos modelos. El abaratamiento, aparte de que ahora mismo está subvencionada el agua desalada para los agricultores almerienses por el gobierno de España, se trata de que las nuevas ampliaciones, las nuevas desaladoras que se construyan, que están planificadas, aparte de que se está arreglando a día de hoy ya la de Cueva de Almanzora, aquella que en 2012 se llevó la riada y que el Partido Popular no hizo nada para ponerle solución, mientras que gobernó de 2012 a 2018, es que parece que es que pasa, y el que no hace nada, y son ellos los que se van de esta provincia sin invertir. Cuando esté arreglada esa desaladora, dará 15 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? Esa aportación, que es a la nueva construcción de la Almanzora, más la ampliación del campo de Dalía, que es una ampliación necesaria, y llevarle el agua a Adra, que son soluciones. Lo que está pensado es que esas desaladoras se nutran de la energía fotovoltaica para precisamente abaratar el coste del agua. Eso hará que sea un precio más asequible. Bueno, se están construyendo balsas en Níjar inmensas. Tuve la oportunidad y la suerte de ver alguna que está en construcción y me quedé muy impresionado cuando me bajaron por un coche y estás como si fuese en un estadio de fútbol de harina y miraba para todos lados y estaba como en el centro de un estadio de fútbol, que aquello mañana estará lleno de agua, ¿no? Me impresionó muchísimo, porque estoy acostumbrado a las balsas de mi pueblo, que no son tan grandes. Y me refiero a que una vez que estén todas estas cosas hechas, toda esta infraestructura necesaria y se abarate y demos una solución real con la reparación también de la desaladora de Carbonera y el puesto en funcionamiento, es decir, que tener los hectómetros cúbicos necesarios para que nuestro campo no tenga que mirar al cielo y tenga la solución de agua a un precio asequible, que haga que la recogida de este fruto de la hortaliza almeriense, del cual sea a un precio también rentable para los agricultores. Eso es el punto número uno. Luego, gracias a Dios, tenemos un ministro como es Planas, que es muy querido en nuestra provincia por la defensa del campo almeriense. Creo que la lucha siempre del ministro en Europa en defensa de nuestro campo ha sido muy valorada, por cierto lo tendremos esta semana por aquí, muy valorada por el campo almeriense, le pese a quien le pese. Y tres, me voy a detener porque creo que es muy importante también en la gente que trabaja para la agricultura. Si la agricultura, ahí tenemos la suerte de tener muy buenos agricultores y agricultoras que han dado y han hecho, gracias a su esfuerzo, Almería es lo que es, pero el esfuerzo va sumando personas. En este caso, el sector tiene que tener gente que recolecte, personas que recolecten el fruto, la hortaliza y personas también que la envasan. Y hay que darle dignidad a todas esas personas que trabajan en el sector. Así que hay que ser más y hay que normalizar. Fíjate, hay una cosa que le voy a decir, es decir, muchas veces, aunque sea de puertas hacia adentro, aunque lo han hecho público, el proceso de regularización de la migración, que ha estado las organizaciones sindicales, las organizaciones agrarias, como yo digo, incluso hasta la Iglesia Católica a favor, y se vende como algo negativo para el campo almeriense o para la provincia de Almería, cuando es algo que las propias organizaciones han solicitado. Incluso te puedo asegurar que empresarios almerienses dedicados al sector agrícola necesitan, y te lo dicen. Pero no solo ellos, también luego tenemos un sector que está muy feminizado, que es el del manipulado, que me habría escuchado hablar muchas veces de estas mujeres porque se merecen un convenio justo y que esté adecuado a la época donde estamos. Sí, no puede ser que a día de hoy no haya una planificación laboral suficiente para que una mujer, y digo mujer porque de cada 10 personas que trabajan en manipulado, 8 son mujeres. Y estamos hablando de miles de mujeres se puedan enterar a la salida de su trabajo o por la tarde que mañana va o no va, o entra una hora o sale a otra.
Sí, esto de la conciliación familiar hay que tomárselo más en serio y hay que hacer una planificación de horas laborales, sobre todo de una hora, que si la hora está regulada en 40 horas para todo, para todas, lo que no puede ser, y además, que siempre hemos tenido, ¿no?, estos años encima de la mesa, lo de las 37 horas y media, de repente te das cuenta que estas mujeres trabajan hasta 52. Y que un día echas 12, otro día 10, otro día 8. Sí, hay una inestabilidad laboral que provoca muchos problemas a nivel familiar y que casi siempre, cuando pasan estas cosas, porque esto es muy fácil de comprobar, siempre le pasa a las mujeres. Oye, que aquí no concilian más que ellas. No, es que ellas tienen derecho a saber cuándo entra, cuándo sale y qué van a cobrar cada mes. Creo que es algo que no es tan grave como para que no llegue a un acuerdo. Es verdad que hoy, a día de hoy, ya están en conversaciones, pero que lo único que pedimos es que esas conversaciones entre el sector y el sector de manipulado y el sector empresarial de la agricultura lleven a buen puerto y que obtenga un convenio justo para que tengan los mismos derechos que otras personas, nada más, que otros trabajadores y trabajadoras de la provincia de Almería. Hablando de proyección regional, la candidata María Jesús Montero, que como candidata, ¿qué imagen proyecta frente a esa imagen más moderada, de tranquilo, de Moreno, Bonilla? O sea, ¿cuál es la imagen que representa María Jesús Montero? Hombre, la imagen moderada de Moreno Bonilla será delante de las cámaras, pero digo yo. Mira, María Jesús Montero, la imagen que lleva proyectando, sencilla, sí es fácil de ver. Es una mujer que tiene fuerza y tiene capacidad y que conoce perfectamente Andalucía. Y que conoce perfectamente Andalucía allí donde ha estado. Es decir, también desde el gobierno de España. También el gobierno de España ha intentado y ha luchado y ha trabajado por su comunidad autónoma. Es una mujer que lleva con una trayectoria política muy importante, con un bagaje político muy importante, y una mujer que llegó a la política fuera de la política, como hacemos muchos, que tiene su profesión y que decidió un día pues dedicarse a la defensa de lo público, al sistema público y a trabajar por lo público. Al final es algo vocacional, como sabemos, y yo creo que por mucho que quiera, el conocimiento que ella tiene a nivel político e institucional del conjunto, no solo de la comunidad autónoma, sino del país, beneficia muchísimo también a nuestra provincia. ¿Cree que la imagen, la visión que hay a nivel nacional con el gobierno de Pedro Sánchez, que en esta campaña también se ha hablado mucho, sí, Vox, claro, toda la culpa la tiene Pedro Sánchez? ¿Cree que eso le puede afectar a la elección andaluza? Pues mire, dos cosas. Con la tensión... Porque se habla mucho de corrupción. Sí, bueno, pero yo puedo hablar de dos maneras diferentes. Fíjese, creo que el Vox, cuando habla, particularmente habla para los suyos. Y lo encapsulo así. Es decir, tiene un mensaje muy claro, pero creo también, y eso se ha visto y se ve, que la mayoría de la sociedad de este país y de nuestra comunidad no está de acuerdo en las formas que tiene, porque no es lo que se quiere. Es decir, ya está bien de crispación, porque además va en detrimento de todos y de todas, también de nuestro, también del resto de todos los políticos y políticas de este país. Ahora parece que uno se dedica a la política y cuanto más parece que le puede dar vergüenza hasta decirlo, para nada. Oye, trabajar en política a veces es una suerte, pero hay una cantidad, yo siempre lo digo, ¿cómo se nota que muchos de estos de Vox cuando hablan no han sido concejales de un pueblo donde no cobraban? Pues hay miles de concejales y muchísimos alcaldes que no cobran nada por el tiempo que dedican a sus pueblos. Entonces, vamos a dignificar entre todos la política y vamos a dejar de embarronar, porque ellos, fíjate, todavía no han gestionado prácticamente nada. Y tienen mucho. Y son ellos mismos o sus amigos que salen, que ya están descontentos con ellos, los que critican y los que hablan de su financiación. Que no lo voy a hacer yo, son ellos mismos. Y ahí lo voy a dejar en ese aspecto hablando de financiación. Y cuando se habla de corrupción, la corrupción es algo que le puede pasar a cualquier organización. La corrupción no tiene un color político ni más ni menos. Lo que tiene es que sus dirigentes, la forma de actuar ante ella.
Eso es lo que nos puede diferenciar o nos puede igualar. Eso es lo diferente o lo que nos iguala. Y yo me va a permitir que diga que en esto no somos todos iguales. Es decir, cuando hablan de los casos de corrupción del Partido Socialista, de Koldo o de Ábalos, pues que estos señores no están en el partido. No son miembros ya del partido. Y yo lo digo y lo diré, que dicen, se meten, que no condenamos. Yo estoy harto de decir que me repugna la corrupción. Es que yo no sé lo que entienden ellos por condenar la corrupción, sino es decir, que el que la ha hecho, que la pague, sea quien sea, pero que los que sean míos, como yo digo, flaco favor no han hecho, por los cuales no los considero míos, fueron y lo que hicieron fue aprovecharse de una sigla y de mucha gente honrada que está dentro de mi partido político, mucha gente. Al igual que en el Partido Popular, pues a mí no, hay alcaldes y concejales del Partido Popular que tampoco cobran, pero aquí me va a permitir que la diferencia no es la misma. Por mucho que diga, no han actuado igual en esta provincia porque, y ellos lo saben, y el Partido Popular sabe, que todavía mantiene algún imputado, en el caso de la Diputación Provincial, en un sillón. Porque ese mensaje que te estoy diciendo a Vox, para quedar mucho con la juventud Sí. y demás, al final se desvía la atención de lo que es lo importante, porque a lo mejor para un joven lo importante es encontrar trabajo, poder emanciparse, tener un alquiler barato para poder vivir. O sea, sí, pero... ¿qué panorama tienen los jóvenes armenienses? Porque al final te venden una pues historia. yo lo que sí tengo claro es que ellos no la van a resolver. Y no la van a resolver nunca porque al final en su discurso no dan soluciones. Ellos hablan de su prioridad nacional. Yo se la voy a dejar a ellos. Yo sé cuál es la prioridad del Partido Socialista y nuestra prioridad es la gente y es la sanidad, es la educación, es la dependencia, es todo el sistema público que está degradándose. Esa es nuestra prioridad porque hay que darle solución. Ellos venden humo y lo digo tal cual porque lo creo, porque si estoy totalmente convencido que si en algún momento llegan a tocar algo de poder, se caen al día siguiente en cuanto no hagan lo que dicen que van a decir. ¿Por qué no pueden? Porque muchas de las medidas y muchas de las historias que se inventan no son viables. Porque ellos que son supuestamente patriotas, como si los demás no fuésemos españoles o no fuésemos patriotas, o tuviésemos que demostrar todos los días que somos más españoles que otros. No, yo soy español, me considero andaluz y me considero almeriense. Y no me considero menos español que ninguno de ellos. La diferencia, ya no lo digo yo, ya lo decía alguno de mi partido, la diferencia entre ellos es que en mi mundo ellos caben y en su mundo nosotros no cabemos. Esa es la diferencia entre Vox y nosotros. Esa es la gran diferencia. Ellos no respetan mi forma de pensar y yo hasta eso se la respeto, que tengan una opinión diferente. Lo que no puede ser todo tan radical, porque además ellos que supuestamente son tan constitucionalistas, pues mire, ellos no estaban, sus amigos sí, cuando se votó la Constitución y el voto que pidieron fue, lo que sí sé que mi partido apoyó y apostó por la Constitución española como una vía de unidad de este país y que respetamos la Constitución porque se ha demostrado que cuando ellos han interpuesto esos recursos de anticonstitucionalidad y no le ha salido, eso luego no les gusta decirlo. Nosotros respetamos la Constitución y lo que tienen que hacer es lo mismo. Y algunas de las cosas que dice, pues no son muy constitucionales. O van a ir en contra mucho de las líneas de la Unión Europea, tanto que también cuando se habla de la Unión Europea y que si España, que a veces tiene un papel como país, tendremos que tomar nuestras decisiones, pero luego hay unas normas generales de respeto hacia ciertas, que aprobamos entre todos, ¿no? Reglas y órdenes que son europeas y que yo no creo que vayan por esa línea. Y si ni siquiera creen en la comunidad autónoma, pero aquí están, presentándose en una elección autonómica porque la Constitución lo permite. Ya para terminar, hablando de prioridades, ¿cuáles considera usted que son las 3 prioridades más urgentes que tiene la provincia de Almería en estas elecciones? Yo, como digo, una de las prioridades, la primera, lo he explicado, es la sanidad. Yo creo que, porque además lo dicen así los almerienses, y las almerienses dicen que la sanidad se ha convertido en su primer problema. Sanidad, educación y vivienda. Esos son los 3 problemas que hay que resolver porque nosotros tenemos que dar, como has dicho, una respuesta a la gente joven que quiere emanciparse, pero
una de las vías para poder emanciparse, que es la vida laboral, tenemos que facilitar una educación que sea pública y que sea lo suficientemente buena y no se degrade. En educación, permítame que incluya la universidad pública almeriense. Es decir, el acceso a la universidad como a la universidad, a la FP, como una de las puertas, o la vía principal para tener acceso a la vida laboral, que nos pueda llevar luego a ese acceso a la vivienda con unos precios que tenemos que poner la administración pública justos para que un joven o una joven pueda acceder a ella. Y hasta por eso me permite que diga así: sanidad, educación y vivienda. Porque si no tenemos esa vía y luego ya sin salud, ¿para qué queremos el resto? Por eso la pongo la primera.